Grabar. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Paulina Vega. Yo soy directora, una de las fundadoras y encargada de formación y asesorías a colegio de la Fundación Raíz Humana, fundación que nace justamente por la inquietud que teníamos como terapeutas, como psicólogos, de entender qué pasaba con nuestros niños y adolescentes que no se identificaban con su sexo y que hoy en día se autodenominan como trans. Entonces, en querer entender todo esto, empezamos a estudiar, a generar alianzas y con diferentes personas que también estaban estudiando las temáticas de sexualidad y nos conformamos formalmente en el año 2019 como una fundación y nuestro compromiso justamente con promover una sexualidad natural del ser humano. Nosotros queremos apoyar a los niños en su identidad trabajando con los adultos. Nosotros nos decidimos a trabajar con padres, apoderados, educadores, eh, asistentes de educación, por lo tanto, trabajamos con muchas comunidades educativas. Y al hacer eso, nos pasó algo que yo siempre digo, fuimos muy inocentes, porque partimos con formación y empezaron a llegarnos familias. Entonces tuvimos que conformar, y Ani Gutiérrez está a cargo de eso, un área que se llama orientación clínica. Entonces los padres se comunican con Ani, Ani se encarga de reunir la suficiente información para entender lo que está pasando, busca a un terapeuta de nuestra red que pueda trabajar con ese niño, idealmente de manera presencial, si no hemos tenido casos también de trabajo con el niño y con la familia de manera remota, y empezamos a contactar a los profesionales y muchos de los profesionales, porque esto no era una temática tan conocida, se sentían un poquito inquietos, inseguros, entonces armamos las supervisiones clínicas de todos los viernes de la mañana para los profesionales, en donde Gypsy es la que está a cargo de las supervisiones, se presentan casos, se discuten temáticas en común, de repente tenemos invitados, revisamos papers, etcétera, para apoyar entonces a los terapeutas, que además, este tipo de casos tiene muchas aristas, entonces también es importante el apoyo que nos damos como personas a este tipo de situaciones. Y también los colegios empezaron a llamarnos para las asesorías, en las cuales les apoyamos con todo lo que son los protocolos para poder acoger a estos chicos, a sus familias, llegar a acuerdos de las adaptaciones que muchos de ellos solicitan y algunos de ellos exigen. Entonces también tuvimos que aprender y con eso tenemos una fundación aliada, que es de abogados, que nos han ido como ayudando a entender la normativa vigente, lo que atañe a los colegios y apoyarlos también en eso cuando tienen que hacer algún tipo de modificación o adaptación a los colegios. Porque hay muchas como comunicados a los colegios, pero no todos son ley. Entonces, ¿qué es lo que es ley? ¿Qué pasa con el ideario? Etcétera. O sea, bien enmarcado en lo que son las instancias legales. Y todo esto partió desde la investigación. Continúo con colaboración con instituciones y grupos internacionales y gracias a todas estas familias que confiaron en nosotros, que son más de 50, empezamos nosotros, que antes leíamos de casos, empezamos a nosotros a generar información a partir de los casos que estábamos viendo. Entonces, se ha producido una especie de continuo que ha ido cerrando y que nos va a permitir ahora a nosotros generar información sobre nuestra realidad en Chile. Y en eso estamos ahora. Nos hemos comunicado con la mayoría de los terapeutas que trabajan con nosotros y ellos nos han estado aportando información muy relevante de lo que está pasando en Chile. Entonces, estamos muy contentos de todo lo que hemos avanzado. Cada vez que presento la fundación no puedo creer todo lo que hacemos, porque en realidad que tratamos de hacerlo con humildad, pero lo mejor posible para nuestros niños. Y en esto de aprender, de estudiar y de estar al tanto, queremos compartir con nosotros nuestra última participación en el Congreso que se hizo este año. El año pasado fue el primero en Finlandia, que se hizo con organizaciones internacionales. Nosotros somos los únicos latinoamericanos que asistimos a estos congresos, en donde se cuestiona los tratamientos que existen para los niños hoy, es decir, el tratamiento transafirmativo, que consiste en que el niño muestra su deseo de transitar y se sigue ese deseo. No se cuestiona, no se pregunta, no se indaga, y es algo muy curioso, porque nosotros como científicos, como psicólogos en especial, y los psiquiatras, etcétera, los que trabajamos en salud mental, siempre nos preguntamos de los orígenes de las situaciones. Entonces, es curioso que simple y llanamente se siga la autopercepción o el deseo de un niño o adolescente, además, que está recién conformando su identidad.
Entonces, en este segundo congreso, se puso muy bonito porque era cuestionando, ¿cierto? Hay un cuestionamiento profundo de las prácticas que se realizan con respecto a los niños desde esta perspectiva de género, que lo escuchamos a cada rato en todas partes, en educación, en laboral, etcétera. Y pudimos participar este año, el año pasado a Finlandia fuimos Juan Pablo Rojas y yo, Juan Pablo es el presidente de nuestra fundación, y este año pudimos ir, gracias a Dios, Gypsy, Annie y yo, a este congreso. Fue muy bonito retomar los conocidos del año pasado y aprender y recibir muchísima información. Nosotros les vamos a mostrar la punta del iceberg de lo que atañe a lo que es la juventud, porque básicamente lo más relevante, pero vamos a poder explayarnos en esto porque ya estamos preparando, y esto ha sido en colaboración con la Universidad Finisterre, un diplomado en nuestra propuesta, no es nuestra, o sea, lo que se está haciendo ahora en el mundo, que es lo que he llamado la terapia exploratoria, que permite realmente conocer lo que está pasando con los niños e invitarlos a conocerse y ver qué está pasando con ellos mismos, que es lo que nos ha funcionado estos últimos 4 años. Entonces, estamos armando las planificaciones, los programas de un diplomado en terapia exploratoria para el otro año, en conjunto con la eh, Universidad Finisterre. Bien, este va a ser básicamente nuestro temario. Vamos a hablar del diagnóstico de la disforia de género. Vamos a hablar de algo muy importante, que Gypsy lo va a aclarar un poquito más en profundidad, pero de cuestionarnos lo suficiente. ¿Por qué? Porque hoy en día incluso los manuales que han sido como guardando todas las proporciones, ¿cierto? Casi una Biblia para los psiquiatras y los psicólogos, están siendo muy cuestionados, justamente por esto, porque nos están dando la respuesta que necesitamos a este tipo de situaciones. Entonces, hablamos de la formulación psicológica, que tiene que ver más como una mirada comprensiva de lo que está pasando. Y después vamos a hablar de las consideraciones en el diagnóstico de esto. El cerebro del adolescente, ha sido muy interesante volver a mirarlo nuevamente, los trastornos mentales en la adolescencia. Vamos a hablar de la comorbilidad que tiene la disforia de género o la coocurrencia, y en eso ver qué pasa con los últimos hallazgos del espectro autista, la anorexia nerviosa y la disforia, la dismorfia corporal. Esto fue algo muy interesante que vimos, el trauma y la disociación con la disforia, y algunas sugerencias para los terapeutas. Esto es nuestro esquema básico, y en ese sentido, recordar que cuando recibimos a un chico con confusión de identidad en la consulta, no siempre tienen disforia. Entonces, incluso esos diagnósticos no nos están hablando de quiénes tenemos en la consulta, a quiénes estamos atendiendo. Eh, y por lo menos en nuestro país, para los que están en Perú, para los que están en Costa Rica, em, en nuestro país es un derecho a la identidad de género. No hay un diagnóstico que permita luego decidir, o un proceso que permita luego decidir y ver si realmente es bueno o no hacer una transición social, eh, hormonal o quirúrgica. Lo que sí, y en conjunto con varias organizaciones se ha logrado avanzar, es que al menos ya no haya hormonas, ni bloqueador de pubertad, ni hormonas cruzadas para niños y adolescentes. Esa es una batalla que se ganó aquí en Chile hace nada, hace una semana, en nuestro Congreso. Y estamos muy contentos por eso. Todavía está la amenaza del uso del nombre social, que sabemos también que es una amenaza, porque el niño cree que realmente está en el cuerpo equivocado, entonces no es algo inocuo. Pero vamos a seguir dando la batalla, en eso estamos, así que vamos por ello. Gypsy, te doy la palabra. Súper. ¿Cómo están? Estamos contentos de poder compartir esto con ustedes. Una tremenda experiencia estar en Grecia y como decía Poli, eh, una de las cosas que se planteó allá, como que expusieron los investigadores a raíz, bueno, de varias cosas que han estado sucediendo, por ejemplo, en Reino Unido, como si ustedes están un poquito al tanto, está siendo cuestionado y como la manera en la que el país como abordó el tratamiento ya de la disforia de género o de los jóvenes y niños también que se sentían no conformes con su identidad de género.
Entonces, todos esos cuestionamientos empezaron a como a hacerse preguntas y, por ejemplo, esta clínica, la la que se cerró, empezaron a revisar las notas ya de los clínicos que hacían terapias ahí y encontraron que la mayoría de las evaluaciones que se estaban haciendo solo estaban considerando a los manuales, por ejemplo, el DSM-5 como literalmente casi como una Biblia. Entonces, una de las conclusiones que ellos sacaron era que era muy importante como no supeditar el criterio clínico o no reducirlo como a los elementos que definía como el CM o el CIE-10. ¿Por qué? Porque hacían una ya como de las investigaciones sobre estos manuales y cómo se han ido influyendo como significativamente por los cambios sociales y culturales. Entonces, después de ciertos acontecimientos sociales y culturales, como eso que ciertas enfermedades como se sacaron de los manuales o hubo una redefinición de criterios. Y en relación a la disforia de género, la observación que se hace es que los criterios para, según el DSM y el CIE-10 para definirla, básicamente están basados en la vivencia subjetiva de como el niño o adolescente y que no considera el criterio clínico ya como del terapeuta o del médico psiquiatra que está haciendo la evaluación. Si uno se fija como en los criterios que aparecen, dice como que él siente el cuerpo, que él se siente incómodo. La palabra siente es una palabra que aparece en la mayoría de los ítems. Entonces, como cuando revisan como el tratamiento de estos niños y adolescentes, se dan cuenta de que es necesario construir una evaluación que sea mucho más integrativa, que sea mucho más holística y que incluya otras dimensiones ya como para el planteamiento de los casos y el mejor tratamiento. Entonces, ellos toman, por ejemplo, Rita Cassiore es la investigadora que plantea esto y dice que Allen Frances, ya, que es una de las personas que ha hecho los manuales DSM o estaba en la comisión de los que construyen los DSM, que él hace una crítica muy fuerte al DSM-5, que es este último y el que se usa actualmente. Y él dice que amplió de manera radical y temeraria los límites de la psiquiatría, ¿ya? Y, y como es tan radical la manera en la que ellos se están definiendo las enfermedades, en este manual dice que no hay razón para creer que es seguro ni científicamente sólido. Eh, entonces se plantea esto de la necesidad de hacer una evaluación más integral. Entonces, como lo que, por ejemplo, existe una guía en Reino Unido para la evaluación y el tratamiento de la disforia de género, también hay una en Alemania, al menos a esas dos nosotros tuvimos acceso, y en ella se plantea que la evaluación se realice en base a la formulación de una hipótesis. Hablamos con Lani el otro día que cuando uno estudia en la universidad, como cuando uno tiene un caso, lo que le enseñan a hacer es construir una hipótesis del caso. Es como, estos elementos se explican por esto y estos factores intervienen, estos otros elementos son relevantes, estos no. Entonces, en base a toda esa evaluación, uno construye una teoría del caso y genera el tratamiento más apropiado que se ajuste a eso. Entonces, lo que estos equipos médicos, como sugieren, es que en el caso de la disforia, sobre todo, se trabaje de esa manera y que los manuales sean como una referencia y estén dentro del proceso de evaluación, pero que no se reduzca ya a la evaluación solo al manual. Entonces, se plantea que esta evaluación tiene que sí o sí como compartirse con el paciente y si es menor de edad con sus padres, que le tiene que hacer sentido también a ellos, que tiene que explicar la aparición del fenómeno, los elementos que intervienen, que el tratamiento que se plantee tiene que ser coherente con el diagnóstico, con la investigación vigente y como que la elección también que se sugiera
debe tener la menor cantidad de riesgos y que si tiene riesgos tienen que ser informados al paciente y a sus padres si es menor de edad por escrito. Porque este protocolo no solo se usa, ¿me entiendes? Se usa en general en estos países para abordar el tema de la disforia de género, como esta formulación. Eh, y que la hipótesis es como modificable en el proceso, que se puede cambiar, que tiene que tener procesos de revisión. Ya si hay una hipótesis y no se ajusta, la hipótesis se tiene que modificar y revisar con el paciente de manera continua y en base como a lo que se está trabajando. Eh, Básicamente, esas son las cosas más relevantes y que en el fondo más nos llamaron la atención. Chiquillas, si ustedes quieren decir algo, me interrumpen nomás. Entonces la formulación dice, se pone a prueba la base psicológica, tiene que estar, la hipótesis tiene que tener una adecuación a las pruebas, tiene que ser coherente y plausible, tiene que dar cuenta de las principales dificultades con las que nos podríamos encontrar o los obstaculizadores que uno habla de los procesos. Tiene que tener la aceptabilidad del cliente, es muy importante que los pacientes conozcan y que de alguna manera tal vez no estén de acuerdo o les haga sentido. A veces no van a estar siempre de acuerdo, pero que les hacen sentido. Eh, Tiene que necesita ser probada y es necesario revisar y corregir cuando sea necesario. ¿Cuáles son las áreas que ellos plantean que sí o sí debe incluir la indagación o la evaluación para que sea como un proceso completo? Ellos plantean, no me acuerdo si está en la otra diapo o lo digo. No, ya. Ellos plantean que sí o sí tiene que incluir la formulación, la historia del paciente, sí o sí tiene que incluir una evaluación de salud mental integral del paciente, sí o sí tiene que incluir como si hay antecedentes familiares de psicopatología, ya sea de los padres o de la familia, sí o sí tiene que incluir como la evaluación del desarrollo, ya ir como una visión amplia de la problemática y del niño, no solo reducirlo como al motivo de consulta, sí o sí tiene que incluir el contexto social y cultural en el que él está inserto. También tiene que incluir si hay factores de riesgo eh, que están amenazando al paciente o al cliente. Sí o sí tiene que incluir factores protectores también, como hay elementos que son importantes como del entorno del paciente y que hay que resguardar. La hipótesis también debería incluir como todos esos elementos. Em, Desarrollo sexual, sí o sí, y experiencias en el desarrollo asociadas al género. Em, y ahí como que la evaluación de género sí o sí tiene que tener como una indagación acabada en estos dos temas, ya en el tema de cómo el niño o adolescente llegó a la conclusión de que estaba en un conflicto con su propia sexualidad e identidad. Eso resulta súper relevante. Ya a nosotros nos pasa en las supervisiones que a veces a los terapeutas o a los psiquiatras les da un poco de temor profundizar ahí porque claro, a veces se puede pensar que uno puede como eh, generar cierta tendencia en ellos y uno empieza como a indagar y la verdad es que no. Necesitamos sí o sí conocer la historia, ya que el chico o niño se cuenta a sí mismo de por qué está en este conflicto de identidad. Eh, sí, de verdad que si me quieren interrumpir, chiquillas, denle nomás. Ani, Sí, sí, perdona. Yo solamente quería complementar dale. un poquito que no solamente cuando exploramos nos estamos enfocando como en el tema familiar y el entorno en el cual el niño se desarrolla, sino que también nos hemos dado cuenta de la importancia del ambiente escolar, cómo es el grupo en el cual el niño está inserto, los educadores, cómo es el colegio también, cuál es la mirada que tiene el colegio con respecto al tema identitario.
y también qué experiencias han tenido los niños en ese ambiente, porque también hemos visto en muchos casos niños que han sido víctimas de bullying o de maltrato o exclusión o se han sentido poco integrados por su grupo de pares y eso de alguna manera también ha ido influyendo en este diálogo interno, en este discurso que tienen acerca de ellos mismos. Entonces, experiencias que han sido significadas como trauma también son muy potentes y necesitamos indagar en eso. Súper, súper bien. Entonces, queremos compartir con ustedes como algunas investigaciones que es la diapo que sigue ya, que se presentaron allá. Sally Baxendale presenta como una de sus últimas investigaciones en relación al cerebro adolescente y las cosas que necesitamos considerar para intervenir en el grupo adolescente, que en este tiempo es los que más adolecen de disforia o incongruencia de género. Entonces, ella se plantea esta pregunta, ya como dice, es necesario preguntarnos como clínicos esto. ¿Tiene el adolescente la arquitectura cognitiva necesaria para comprender y sintetizar toda esta información, sopesarla y tomar una decisión racional respecto a su identidad y sexualidad? Y aquí aparecen algunos elementos, ya que es súper importante considerar porque son propias del desarrollo adolescente. Entonces, como de alguna manera, démosle nomás, Poli, ella dice como son capaces como los adolescentes de decidir sobre su sexualidad e identidad. Entonces, lo primero que hace ella es irse como a la historia y dice, bueno, esto de la consideración de los adolescentes, lo que nosotros ahora vemos a través de la neurociencia es algo que desde la observación en la antigüedad se planteó. Entonces Sócrates, por ejemplo, decía, los niños tienen malos modales, desprecian a la autoridad, no respetan a los mayores y les gusta charlar en lugar de hacer ejercicio. Aristóteles, por su parte, dice que la edad en las que son más devotos a sus amigos y extremadamente aficionados, perdón, a las relaciones sociales, pero aún no han aprendido a juzgar a sus amigos o a cualquier otra cosa por la regla de la conveniencia. Llevan todo demasiado lejos, ya sea su amor, su odio o cualquier otra cosa. Y cuando nosotros leemos esto, pensamos, ok, fue escrito hace harto rato y a uno le parece, al menos como cuando lee lo que Aristóteles plantea, es como, sí, los adolescentes son muy intensos, son extremos en sus gustos, como que les da con algo y sí, lo quieren, o lo mismo en los deportes y los amigos, la importancia que tienen. Entonces, vemos que hay cosas que son transversales, ¿ya? Y que tienen que ver con como de manera innata con el ser humanos y con el atravesar una etapa y que están por sobre como el tema sociocultural y que tienen que ver como con la arquitectura cerebral, ¿ya? Y con cómo nos constituimos, ¿ya? Biológicamente. Entonces, Sally plantea como eh, que es súper importante la intervención de estos casos el consentimiento informado, ¿ya? Que incluya el diagnóstico correcto, la información clara de los beneficios que pueden acarrear el tratamiento, los daños potenciales también y valorar la capacidad neuropsicológica para tomar una decisión. Y ahí es donde ella aporta con la investigación que les queremos comentar. Démosle nomás. Ya. Em, Ella plantea como junto a Rita Caltiala, ya que los adolescentes, el cerebro adolescente tiene ciertas características y la primera es que el cerebro adolescente es disarmónico, ya que todavía no está completamente desarrollado. Que primero se desarrolla, que la investigación que hicieron plantea que primero se desarrolla la amígdala y el sistema límbico, ¿ya? Que son los que están encargados de como las respuestas más emocionales. Y por eso ellos tienden a ser tan intensos, ya los adolescentes. Por eso tienden a tomar tantos riesgos. Eh,
Y lo último también es porque la corteza prefrontal medial, que es la que, que tiene que ver con la capacidad para razonar en las consecuencias, para evaluar si va a ser bueno o no para mí algo que estoy queriendo hacer, es como una función que se completa al inicio de la adultez o al fin, ya como los adultos jóvenes en general ya se desarrolla esa parte completamente del cerebro. Tienen desarrollada completamente esa parte. O sea, cerca de los 24, 25 años es lo que plantea la investigación más o menos. Eh, entonces, antes de eso, no es posible que un adolescente, y no es posible por arquitectura neurofisiológica, pueda evaluar, por ejemplo, consecuencias a largo plazo de sus decisiones. O sea, decirle a un adolescente como, no hagas esto porque no te sientes mal porque te está generando una escoliosis, probablemente le hagan lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a pensar en que es la escoliosis del futuro, va a pensar que siempre va a tener el cuerpo joven y atlético. ¿Ya? Porque no tiene la capacidad para hacer ese razonamiento, ¿ya? Porque, como digo, hay partes del cerebro que no están como en su completo desarrollo. Entonces, Sally y Rita dicen como, ok, entonces si a un adolescente le preguntamos, ¿quieres recibir hormonas? Pero eso podría implicar que después no seas papá o no puedas tener hijos si eres mujer. Ellos, pensando en todo esto que la investigación ha generado, estas autoras dicen como es cuestionable, ya que se le pregunte a un adolescente pensando en que su arquitectura neuropsicológica no está completa, entonces él no va a poder evaluar todas las consecuencias que va a tener para su vida la decisión que está tomando. Y Ay, bueno, aquí está lo que decíamos, sí. esto de que Quería, asumen, quería, quería recalcar solamente, Gypsy, diga, esto del cerebro disarmónico, porque hay partes del cerebro que, claro, como que avanzan y otras que no. Unas van a estar al 50%, otras van a estar al 5%, otras van a estar al 17,8%. Entonces, como adultos, muchas veces, al escucharlos hablar, muchos chicos tienen muy buen vocabulario, por ejemplo, y son a veces muy empáticos incluso, se nos olvida que todavía están en una etapa del desarrollo en que no han alcanzado esta madurez y esta como integración de áreas. Porque finalmente, cuando uno habla de madurez, al ojo como no especializado, vemos a una persona que al menos piensa, dice y actúa de una manera coherente. Pero estos chicos puede que de uno a uno sea así, pero cuando están en grupos, cuando están con sus pares, tienden a justamente tomar más riesgos, se atreven a hacer más cosas que no convienen si estuvieran solos y estuvieran conversándolo de uno a uno o conversándolo con un adulto. Entonces, y el riesgo tiene un sabor más sabroso. Entonces tienden además a gustar de estos riesgos. Em, no toman buenas decisiones, por así decirlo, cuando están en grupo. Se atreven a más. Y eso es muy peligroso. Y como no tienen esta posibilidad aún estructural de tomar como las medidas para cuidarse o proyectarse en el futuro, pueden, por supuesto, ponerse más riesgos y tomar riesgos, a pesar de que uno le esté diciendo, como decía Gypsy, a pesar de que uno le esté diciendo esto te podría traer disfunción sexual, esto te podría traer infertilidad, esto te podría traer problemas a los huesos, al hígado, etcétera. Es tanta también su fantasía de solución que ven en esto a su vida, que igual van a tomar estos riesgos. Y, y hay que acordarnos que todo tratamiento, como mencionaba Gypsy, tiene costos. Hay tratamientos que, por muy beneficiosos que tengan, muy beneficiosos que sean, tienen contraindicaciones, tienen complicaciones y tienen costos asociados. Entonces, todas esas cosas son muy difíciles de ver. Si si el consentimiento no está claro y todas estas cosas no son puestas como explícitamente, es muy difícil que tanto los padres o encargados de los chicos puedan proyectar las dificultades como los jóvenes. Y aunque, como les decía, a los jóvenes uno les podría detallar claramente todos los riesgos,
de todas maneras se van a atrever, porque prefieren atreverse, porque son atrevidos. No nos tenemos que olvidar de eso, son atrevidos. Son, como decían, son tomadores de riesgos, ¿sí? Se Ajá. arriesgan porque es parte de su desarrollo. No es porque tendemos a pensar siempre, que siempre hemos dicho, no, que el adolescente es más impulsivo, con el tiempo va bajando la impulsividad, va aumentando la capacidad de razonamiento y piensan más las cosas. Bueno, son tomadores de riesgos. Entonces, eso hace que se dificulte muchas veces que a pesar de que tengan el consentimiento informado y se les explique todos los beneficios y todos los riesgos, lo van a hacer igual, lo van a hacer igual. Entonces, bueno, uno de los estudios que mostraban, hablando de esto del cerebro, incluso en experimentos con animales se muestra esto, de la etapa adolescente del cerebro en otros animales. Y también, y esto es algo súper importante, el costo del aislamiento. Después de la pandemia se habló mucho más acerca del costo del aislamiento de los adultos mayores, ¿sí? Y se sabe, las neurociencias nos han demostrado que el deterioro de los adultos mayores cuando pasan mucho tiempo solo. Bueno, también pasa en la época crítica de poda y lo que significa la crisis de adolescencia. Con ratas hicieron eso, las aislaron y entonces tenían dificultades luego y se le cambiaban el compañero día con día y le cambiaban con quién está, también tenían dificultades. Entonces, esto de la compañía, que todos sabemos la necesidad de pertenencia, que siempre hemos sabido, es mucho más potente de lo que se había visto hasta ahora. Y así también, no olvidarnos, porque esto también ha quedado un poquito de lado, del desarrollo evolutivo y sus necesidades. Les cuesta mucho tomar decisiones como uno esperaría. O sea, el adolescente, debido a su cerebro que todavía está en este proceso de madurar y madurar por áreas, ¿sí? Todavía le cuesta tomar decisiones, y las decisiones que toma son muy distintas a las decisiones que toma un adulto y son muy distintas a las decisiones que toma un niño. Hablaba en esto también, o sea, que de repente los niños toman riesgo, pero los adolescentes es por 30. Y luego esto baja ya entrando a la adultez joven. La sensibilidad a la recompensa es sumamente importante. Esto de tener una recompensa inmediata es súper importante. Entonces la sensibilidad a ella hace que también se arriesguen más, porque los circuitos inhibitorios, ¿cierto? Los que dicen cuidado, están todavía en construcción. Y tampoco logran magnificar o entender la magnitud de los riesgos que corren. Les cuesta mucho. La búsqueda de las sensaciones es muy importante. Y la opinión, por supuesto, como ya mencionamos, de los pares es muy, muy relevante. Y lo otro es que no hemos dado cuenta también que Piaget, Freud y Erikson no han sido derrocados por nadie. Entonces, la necesidad que tienen de, como decía una profe mía hace muchos años, de que les prestemos cabeza en el momento de tomar decisiones es muy importante por esa inmadurez también. Paso la palabra. Súper. Que pasemos a la próxima diapo, creo que también es súper importante comentarles que como estos chicos tienden a tomar decisiones como tan intensas y tan radicales, y frecuentemente hemos observado que viene después de este proceso de considerarse trans, en la mayoría viene la desistencia, o sea, se dan cuenta de que efectivamente no son trans. Imagínense el costo que tiene para un chico que ha recibido alguna intervención más radical o se ha sometido a alguna cirugía o algún tratamiento hormonal. El revertir este proceso también es muy complejo. Entonces también ahí sale a la luz la relevancia de que los padres sean capaces de poner límites saludables, de potenciar lo que nosotros llamamos la prudente espera. O sea, no tomemos ninguna decisión todavía, esperemos, evaluemos, analicemos, entendamos qué es lo que nos está pasando. Y ya después de todo este largo proceso, que en general dura como 2 años, tomemos una decisión ya más informada. ¿Ya? Entonces, y eso también le da tiempo a los chicos para que vayan procesando más y madurando en este tiempo. ¿Ya? Eso es como un pequeño aporte. Súper. Hay alguien con la mano levantado.
si podemos hacer a lo mejor al final las preguntas como para Ujú. Si seguir quieren, por mientras escríbanlas en el chat para que no se me olvide eso, la pregunta. súper. La conferencia está básicamente centrada como en el tema de la intervención, ya como diagnóstico, tratamientos y coocurrencias, o sea, disforia de género y otros trastornos que las investigaciones y la experiencia o la investigación aplicada a la experiencia han mostrado que son relevantes. Entonces, en relación, la primera, las personas que estamos como vinculadas con esto, lo primero que empezamos a escuchar o a leer era que los trastornos del espectro autista eran recurrentes o aparecían en varios casos que tratábamos. Y bueno, las investigaciones, al menos dos metaanálisis ya que nos compartieron, plantean que es cerca del 10% de los niños o adolescentes que padecen disforia de género tienen algún tipo de neurodivergencia o trastorno del espectro autista, ¿ya? Y también algún tipo de trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Pero los trastornos del espectro autista han como tenido especial atención. Entonces, lo que queremos hacer ahora con los trastornos que vamos a presentar es tener algunas consideraciones ya para la intervención cuando además de disforia de género encontremos, por ejemplo, trastornos del espectro autista. Y en este punto específicamente, como los clínicos y las investigaciones sugieren considerar las características ya que tienen los niños adolescentes con esta condición. Y aquí resulta muy significativo valorar primero el pensamiento blanco o negro o la rigidez del pensamiento de los niños y adolescentes con este tipo ya de diagnóstico. Porque van a tender como si ellos, si ustedes se fijan en su juego estereotípico o en sus gustos estereotípicos, ellos tienen una marcada inclinación ya por algo. Entonces, si esto está conectado con la disforia de género, probablemente ellos van a tener ciertos comportamientos rutinarios y ciertas como frases o expresiones en su lenguaje que no van a admitir mucho análisis o cuestionamiento del terapeuta y ellos probablemente se van a sentir atacados ya como si el terapeuta es muy frontal para presentar a lo mejor o para llevar al análisis algunas situaciones particulares por esta rigidez de pensamiento. Entonces es súper importante considerar la rigidez de pensamiento. Así también es súper importante considerar la intolerancia a la incertidumbre. Y hay harta investigación que dice que la clínica, los niños pueden, con disforia de género, que presentan ambos diagnósticos, podrían presentar como esta opción de considerar que tienen disforia o no saben cuál es su sexo o género o tienen confusión eh, y definirse como en uno de los dos géneros de acuerdo como una necesidad de resolver la incertidumbre. Ya, los niños con trastornos del espectro autista tienen mucha dificultad para lidiar con la incertidumbre. Necesitan comunicaciones claras y podría pasar que ellos para reducir la incertidumbre de no saber qué son ya a nivel sexual, como digan como ya definitivamente no soy mi sexo biológico. Entonces es importante valorar también esto, su dificultad para tolerar la incertidumbre. También la intolerancia a las sensibilidades sensoriales, y esto es lo tercero y lo último, porque como esta sensibilidad sensorial podría generar, por ejemplo, que si hay un desarrollo, por ejemplo, de caracteres sexuales secundarios y hay como dolor en algunas zonas del cuerpo, ya sea por el crecimiento de los pechos u otros órganos, que esa hipersensibilidad o esa sensibilidad acentuada le genera un conflicto eh, y que esté poniendo atención a eso por el conflicto que siente a partir de su sensibilidad y no porque realmente esté disfórico. ¿Ya? Entonces, estos son tres elementos súper importantes a considerar en la intervención. También pueden haber sí,
crisis repentinas también asociados a cambios en relación a su entorno. Y lo último, en el punto anterior, es dificultad para como comunicar sus experiencias emocionales. Eh, como, como a ellos le cuesta contactar como con su mundo emocional interno, va a ser difícil que nos puedan comunicar como los pacientes que no tienen esta condición, lo que están viviendo adentro. Ya, entonces necesitamos como tomar más tiempo para intentar entender desde su perspectiva ya lo que nos está expresando. Y desde un mundo súper racional también, porque ellos nos van a comunicar todo esto como muchas ideas, ya, y harto poco contacto como sensitivo o coherencia incluso sensitiva o emocional. Démosle nomás. Anorexia nerviosa y disforia. También como se ha encontrado esto se ha incrementado en el mundo, ya como la aparición de anorexia y disforia. Y las investigaciones en esta área, hubo una ponencia específica sobre eso, bueno, la verdad, específica en todas estas que estamos presentando, y planteaba como el experto en anorexia que en la anorexia hay una huida de la femineidad y una búsqueda de límites. Ya las personas con anorexia en general necesitan eh, controlar eh, internamente. Eh, entonces, la adolescencia es una época en la que es difícil controlar sus reacciones a partir de los cambios hormonales y también el cambio en su aspecto físico. Eh, Porque las personas que sufren anorexia muchas veces, como no solo tienen un problema con su peso, sino que también con sus caracteres físicos, ¿ya? Entonces, en la adolescencia, como empieza esta incomodidad, por ejemplo, con los caracteres sexuales secundarios, y las personas que padecen este trastorno tienen mucha dificultad para aceptar los cambios que no están en su control. Entonces empiezan a poner estos límites ya y las personas que hemos tratado niños con disforia o niñas con disforia en la adolescencia normalmente empiezan como a leer y a conocer del tema y no sé, por ejemplo, a pedir como esta especie como de contenedores de sus senos, ya que son una especie como de corsé que apretan como sus pechos eh, por esta como sensación de rechazo. Eh, entonces, en el caso de la anorexia, esa sensación de rechazo está muy asociada al tema del control. Y este control se traduce en negarse a comer y bloquear la pubertad. ¿Ya? Se ha encontrado que en muchos adolescentes el fondo, el detener la pubertad a partir de la amenorrea, ¿me entienden? O de no consumir alimentos y que hace que se detenga el crecimiento, es una forma de controlar, como digo, y también de tener estos cambios. La disforia de género, entonces, se puede entender en este sentido como un cruce de fronteras y búsqueda de los imaginarios de ficción, ¿ya? En eso también se parecen. Hay una ficción o hay un imaginario del niño o adolescente que tiene disforia o de la niña, de como el cuerpo que quiere tener, ya cuando cambie de sexo, y en la anorexia, el cuerpo que quiere tener para ser amado. Y en el fondo ambos quieren ser amados, ya como con el cuerpo que quieren tener. Entonces, estos imaginarios de ficción ya se ponen uno sobre el otro y son comunes a ambos trastornos. Y conocimos a este investigador y psicoterapeuta, psicoanalista que plantea esto de que sí o sí una terapia en esta área necesita entender como el significado idiosincrático que el paciente le atribuye al género deseado y no deseado. Ya necesitamos profundizar en la explicación que ellos se dan a sí mismos de por qué en el fondo rechazan su propio sexo y de por qué anhelan el otro. Porque eso es idiosincrático, es particular en cada niño o niña o en cada adolescente.
Estos aspectos específicos de los estereotipos del propio género son los que hacen rechazable o aceptable su propio sexo. Y profundizar en estos elementos nos va a ayudar como a construir con ellos como una solución, ¿ya? Porque muchas veces la disforia tiene que ver con una solución que encuentro como a mi inconformidad o a mi conflicto interno. En relación a la disforia y a la dismorfia corporal, ya que básicamente la dismorfia corporal son estas personas que no están como satisfechos con su forma física y que se someten a distintas como operaciones o tratamientos para como alcanzar el aspecto físico que desean. Y ahí, en el fondo, uno pudiera pensar que tienen elementos comunes y sí, en un análisis como a primera vista, claro que da esa impresión, pero hay como elementos característicos de la disforia que hacen que sean distintos, ya básicamente muy distintos. En el caso como de los niños o adolescentes con disforia, suelen preocuparse por aspectos de la apariencia básicamente que denotan el género o el sexo. Y con la dismorfia corporal, la verdad es que cualquier rasgo o característica puede ser objeto como de eh, rechazo y satisfacción. En el caso de la disforia, básicamente tiene que ver con los caracteres sexuales primarios o secundarios. Eh, Describen como en la disforia de género la sensación como de que no soy yo en este cuerpo, en la disforia. En la dismorfia corporal no existe ya esa sensación o no verbalizan esto de este cuerpo no es mío o no, yo quiero vivir en otro cuerpo, no, sino que la dismorfia quieren mejorar o alcanzar el estándar deseado, pero de su propio cuerpo. Eh, en la disforia de género se sienten angustiadas o angustiados por significantes externos, ya por ejemplo los pechos o caracteres sexuales, o incluso como por caracteres sexuales que no son visibles, ya como órganos sexuales, y por eso solicitan como estas operaciones en las que como mutilan sus órganos sexuales o quitan su útero, porque les incomoda como tener órganos no visibles que no sean del sexo deseado. En la dismorfia corporal, los pacientes no comunican que quieren que se modifiquen órganos no visibles o partes del cuerpo no visibles. En la disforia no les gusta que los vean o los juzguen por su sexo. En la dismorfia sí. Eh, la atención se suele centrar tanto en el cuerpo actual como en el cuerpo futuro, en la disforia de género, y presentan como una ansiedad anticipatoria si todavía no alcanzan el término de su desarrollo por cómo van a llegar a ser. Ya en la dismorfia tampoco encontramos eso. No está esta ansiedad anticipatoria, sino que la incomodidad está en algo real y objetivo en el presente. Eh, Puede aparecer este deseo de corrección o de adquirir significados en la disforia de género, significantes sexuales del sexo opuesto. Eh, Solo eso, pero o también, como lo que yo decía, de tener otros órganos sexuales o no tener sus órganos sexuales de nacimiento. Eh, y en la disforia de género, como hay como una necesidad de conectar con otras personas que presentan los mismos deseos o que están como luchando con la misma situación. En la dismorfia corporal en general, las personas mantienen esto ya como en un espectro más privado y no van a buscar como conectar con otras personas. Como sí en la disforia y que es un elemento importante para ellos como de sentido de pertenencia. En relación a este punto de trauma y disociación, Roberto D'Angelo también es el que habla como de esto, este psicoanalista del que hablamos, y él plantea como que
en las investigaciones que se han hecho como en personas trans, como en la mayoría de ellos como han experimentado algún tipo de trastorno disociativo ligado como a alguna experiencia traumática. Eh, que en general, y básicamente esto se empezó a estudiar porque como en los procesos de atención en las clínicas de Reino Unido, como eh, las personas que eran transexuales y se operaban, tenían largos procesos de terapia eh, por sus experiencias ya básicamente de la infancia o adolescencia. Entonces ahí empezó como a observarse como un elemento de bastante relevancia en relación a esto, que es la disociación. Eh, y la disociación, como estas sensaciones, esto que pasa en el cerebro, ya que lo conocemos todo, que es como se disecciona en distintas partes como para mantener a salvo ya el psiquismo o la mente de las experiencias traumáticas. Y en los casos más extremos, eh, como las personas se escinden y sienten que no están en su cuerpo, o que su cuerpo, partes de su cuerpo, o que su cuerpo no les pertenece, como una manera de enfrentar como la experiencia de trauma. Eh, y él plantea como en relación a esto como que en las investigaciones y en su trabajo como terapeuta, tanto con pacientes con disforia como pacientes eh, que han hecho transición ya y están viviendo en el sexo que anhelaban, reconocen estos dos pacientes como una tendencia a rechazar partes de su yo. Entonces, él dice que la disforia puede ser, y esta es como una teoría que él plantea ya, que la disforia puede ser como la materialización del rechazo al no yo, ¿ya? Entonces, como hay una parte de mí, que si soy hombre es la parte masculina, que integra mi no yo, y yo estoy en conflicto con esa parte mía, con todas las experiencias de ser hombre, eh, muy probablemente en este conflicto no resuelto, podría caminar ya hacia buscar ser del otro sexo. Entonces él plantea que en la terapia que él ha hecho en muchas ocasiones, cuando han resuelto como el conflicto con este yo no aceptado, que normalmente está asociado a su sexo, las personas resuelven su conflicto de identidad. Entonces él dice como que cree que es muy importante ya, como que cuando trabajamos en psicoterapia con personas con un conflicto en esta área, como evaluemos en profundidad qué es lo que se rechaza ya de sí mismo y qué es lo que se anhela en el otro, porque ese otro es el ideal del yo, ya que es hacia donde ellos se quieren dirigir. Y lo otro que plantea es que sí o sí, como las personas que están lidiando con esto viven en un proceso de duelo, y que a veces los clínicos como no le dan espacio como a ese duelo de este no yo, ya que en el fondo que ellos quieren matar, eh, o aniquilar, entonces que los procesos de terapia sí o sí necesitan trabajar esto, ya sea que estén orientados al paciente, ¿me entiende? A lo afirmativo o a lo exploratorio o a lo que sea, que sí o sí tienen que trabajar como el proceso de duelo, porque cuando el paciente llega acá con la confusión, probablemente ya empezó, ¿me entienden? Como a querer hacer morir ciertas partes de sí mismo. Y aquí, bueno, queremos plantear como, ellos plantean algunas como sugerencias como a los terapeutas, y como yo voy a decir algunas, como son básicamente poner énfasis en el diagnóstico, como un buen diagnóstico que sea un diagnóstico integral, que considere las distintas dimensiones de la persona,
su familia, su entorno social y que que valore las coocurrencias, como va a posibilitar que se haga un tratamiento o un plan de tratamiento que se ajuste a la situación particular de nuestro paciente o cliente. Eh, y también, como ellos sugieren muchísimo, que las coocurrencias se traten primero, porque muchas veces al resolver las coocurrencias o al darle relevancia a las coocurrencias, eh, la disforia desaparece o los pacientes pueden entender cuál fue el origen y de esa manera incluso tomar una mejor decisión, ya como en relación a su propio conflicto interno. La idea es que la persona, como en los procesos que se hagan, sea cada vez más consciente de las decisiones que quiera tomar, de sí mismo, de su identidad y de sus propias motivaciones. Si en el proceso logramos eso, ellos plantean como, ok, estamos ganando sí o sí. Y la persona también está ganando en este proceso. Una de las cosas que siempre se discuten y que hay que rescatar, Lili, te eh, escucho despacito. No ¿ahora sé me si lo escuchan mismo. mejor? ¿Sí? Que una de las cosas que siempre se discuten y que hay que rescatar y que uno como que olvida, pero hace, es el vínculo. El tema de que los chicos se sientan vistos, escuchados. El tema de la integración de la identidad, especialmente cuando estamos hablando de los jóvenes púberes y los adolescentes, es sumamente importante. O sea, tener siempre como la vista hacia dónde los queremos acompañar. Y la integración es muy importante. Eh, Pasa mucho también, si lo pensamos de un plano muy clínico, el tema de animarlos a esta integración cuando vamos revisando las áreas, cuando los invitamos, porque esa es la invitación que se le hace al adolescente, al niño, invitarlo a conocerse de manera de descubrir qué pudiera estar apurándolo, qué pudiera estar supeditando esta decisión a algo más. Por eso es tan importante un buen diagnóstico y es tan importante que incluso hoy en día la misma Sociedad Internacional de Cuidados para la Asociación Mundial de Cuidados para Personas Transgénero lo dice, que uno tiene que hacer un diagnóstico porque esto podría ser secundario a algo más. Entonces, no olvidar que si bien tiene que ser un diagnóstico integrativo, o sea, lo que necesite el niño, lo que necesite el adolescente, si es necesario revisar hormonas, si es necesario un terapeuta ocupacional, si es necesario psiquiatra, psicólogo, lo que sea necesario para entenderlo muy bien y que se logre entender y trabajar todo lo que va apareciendo en el camino, las coocurrencias, porque como dice Gypsy, es lo que hemos visto en los casos aquí en Chile, que al ir trabajando las coocurrencias, esto empieza a quedar de lado. Es muy interesante, es muy bonito ese trabajo y es un trabajo que toma tiempo, ¿ya? Los casos de éxito que hemos tenido desde la terapia exploratoria holística, que es la terapia que está como tratando de demostrarse, no solamente en Chile, en el mundo, la terapia exploratoria, porque tiene que ver con esto, con conocer, con explorar, con acompañarlos a una verdadera exploración de autoconocimiento, no solamente de lo que están viviendo desde el dolor o desde esta incongruencia que los tiene ansiosos, los tiene angustiados, son mucho más que una etiqueta trans, no binario, género no conforme, etcétera. Son personas. Entonces, una mirada que integra todas sus dinámicas, que integra todas sus dimensiones psicológica, emocional, relacional, espiritual, familiar, como compañeros, como hermanos, como hijos, como vecinos, o sea, mirarlos y que se miren de manera integral, no solamente desde esta perspectiva. Y al invitarlo a este autoconocimiento y mover las redes, trabajar con la familia, trabajar con el colegio, que lo más importante es que se sientan acompañados, no juzgados y no solamente, como les decía, vistos de esta perspectiva. Ellos logran en algún minuto reconciliarse con quienes son. Y eso ha sido algo que nos tiene a todos muy gratamente sorprendidos. Es un proceso, sí, en lo que, nosotros hemos visto aquí en nuestro país, en Chile,
Es un proceso que al menos tiene un promedio de terapia solo psicológica, además de las ayudas que pudieran presentar un psiquiatra, como les digo, terapeuta ocupacional, etcétera, pero tiene una duración promedio de 2 años. O sea, es un verdadero trabajo bien hecho, profundo, de acompañamiento, de invitarlos a esta prudente espera, porque hay muchísimos de transitadores, personas que transitaron en la juventud, algunos en la adultez joven, personas que transitaron a los 25, 28, 30 años, y que así todo después de un tiempo, porque no se les hizo un diagnóstico adecuado, se arrepintieron, se dieron cuenta que esta fantasía de que todo va a cambiar cuando yo sea del otro sexo es una fantasía. Las cosas profundas no se resolvieron. Entonces es muy importante tener conciencia y invitar a los chicos a conocerse lo suficiente para ver qué pudiera estar, como les decía, amarrándolos a una decisión tan radical como someterse a tratamientos hormonales o cirugía incluso. Y bueno, justamente esto de la experiencia que estaba diciendo Gypsy, ¿cierto? Esto de, como dice este autor, esa experiencia, ¿sí? De lo extraño, de lo externo, lo amenazador, es sumamente importante. Entenderlo, acogerlo, permitir la ambigüedad, permitir esta ansiedad muchas veces. Es parte del desarrollo. Lo que nosotros hemos visto es que, como un poco en el lenguaje y lo que se da en la sociedad en general, es como que tenemos que dar respuesta rápido a esto, cuando el proceso de desarrollo, o sea, el cerebro termina de madurar entre los 24 y los 27 años. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el etiquetarse? Al contrario, nosotros creemos que mientras más espacio se le da a exploración, es mucho mejor. Mientras más se les muestra que tener dudas es parte incluso del cerebro humano. Fuimos diseñados para dudar y para cuestionarnos. O sea, es algo precioso incluso, plantearnos buenas preguntas, pero darnos tiempo para encontrar las buenas respuestas también. Entonces, y lo que sucede en la terapia, ¿cierto? Que esas cosas inaccesibles a los que nosotros acompañamos a nuestros pacientes a descubrir, dan tanto fruto y dan tanta nueva información que nos permite conocernos. Entonces, este autor lo resume en esto. Que esa experiencia tenga sentido significa que la acepto, forma parte de mi mundo. Acepto que se sienta como yo. Llama la atención, por ejemplo, cuando en otras partes del mundo hablan del dead name, de ese nombre muerto, ese que yo ya no soy, y como que lo sacan de su historia, cuando al reconocer la historia me reconozco de dónde vengo y logro entender de dónde viene todo esto también, lo que mencionaba Gypsy hace un rato. Entonces, acompañar a estos jóvenes que entiendan que los queremos acompañar es algo, y que nos dejen acompañarlos, es una aventura muy impresionante. Y bueno, y en esta aventura de acompañarlos, siempre yo me encargo de mencionar que todas las cosas que hacemos como servicios que tenemos, dentro de la formación que les expliqué hace un rato, de hacer talleres, charlas, capacitaciones en colegios, también lo hemos hecho a universidades, dar servicios para hacer protocolo, entrevistas estratégicas en los colegios como entidad escolar, el atender también las orientaciones, recibir a los papás, etcétera. Todo eso que hemos ido, eh, ¿cómo se dice?, haciendo, esos servicios que nosotros vendemos, lo reinvertimos en tratamientos para niños y adolescentes que no tienen los recursos para ir a un psicólogo. Acá en Chile, todos los centros de servicio para los niños con confusión de identidad son transafirmativos. Son gratuitos, pero son transafirmativos. Y muchos de los servicios privados también. Entonces somos la única alternativa a algo distinto, a tomarnos el tiempo, a hacer buenos diagnósticos, a trabajar con la familia de verdad, a acoger a estos chicos. Y muchas familias no tienen los recursos. Entonces, este código los va a llevar a nuestras donaciones. Si lo quieren difundir porque saben que hay gente que podría también ayudarnos, fantástico. Nosotros felices. Pero que sepan que la labor que nosotros hacemos no es solamente teórica, sino que en beneficio y trabajar con las familias y los niños. Y por supuesto, como les decía, intervenir también en los colegios
y poder entonces los adultos ser realmente el apoyo que los niños necesitan de nosotros. Así es que ahora queremos dar las gracias por escucharnos y queremos ir al chat. ¿Les parece? Ani, ¿podrías leer alguna de las preguntas del chat? Una pregunta en el chat. Ah, perdón, perdón, es que sí, es No que yo hay, entré pero hay manos como... levantadas, así Sí, sí, que... por mientras, lo que pasa es que, claro, como yo soy anfitriona, veo todas las preguntas. Ah, ya, yo no las veo. Sí, por eso. Por eso, Luis, hace rato que tú querías hablar. Hola, Luis, cuéntanos. Hola, muy buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Sí. Ok, es un gusto poder saludarles y la verdad que tengo que felicitarlos porque de alguna forma se ha estado aterrizando este tema que en un principio se le llamó trastorno de inicio, cuando es muy difícil, y justamente quiero también hacer una capacitación al respecto de cuándo los rasgos desadaptativos en la personalidad empiezan a aparecer trastornos. Y cuando uno no está seguro, porque aquí hay una palabra que es muy clave, confusión. La misma confusión que yo tuve cuando tenía 14 años y pensaba que me gustaba un compañero de colegio. Yo no tenía red de apoyo, mis padres no tenía vínculos seguros con nadie y gracias a Dios reflexioné conmigo mismo y llegué a la conclusión para ejemplificar algo que me ocurrió a mí, no le ocurrió a un tercero. He atendido ya muchos chiquillos que me dicen que no me han dicho jamás que creen que están atrapados en otro cuerpo. Me han hablado de su confusión, aquella misma que yo viví. Y yo empecé a racionalizar ya con las operaciones formales en las que habla Piaget. Admiro mucho a Piaget porque se metió en temas más de la conducta humana siendo biólogo. Eso me llama mucho la atención de Piaget, sin dejar de lado a los otros autores que proponen cosas muy interesantes también. Y que la conclusión de que como era muy alto, medía casi 2 metros, tenía 2 años más que el resto de los compañeros del curso, no era feo, yo dije, lo admiro. Y eso es lo que está sucediendo con él, que yo llegué a pensar que este joven me estaba gustando. Entonces, si yo hubiera estado 30 años así en el futuro, tal vez alguien me hubiera dicho, eso se llama disforia de género. Pues yo mismo concluí que yo estaba confundiéndome, tenía 14 años apenas, y de esa manera como en cierta forma abordo, yo converso con los jóvenes, solo una jovencita gritándome y bastante entrando en histeria, ya se le dije, es que tu conducta parece la de una niña, una chica, una joven de 13 años me gritaba para que le dé un certificado o un documento que le permitiera cambiarse de sexo. Yo le dije con claridad que yo no tenía esa capacidad y que por favor tratara de controlarse un poco porque vociferaba. Entonces le dije, mira tus emociones, mírate en un espejo. Yo quiero que digas si pareces una chica o pareces un chico. No le estaba yo tratando de estigmatizar. Entonces me parece muy interesante la ponencia. Ya yo me quedaría hablando 3 horas con ustedes sobre este tema porque he aprendido mucho y me gustó aquello de hablar más de problemas en el neurodesarrollo que hablar de un cerebro transgénero. Porque básicamente el cerebro de un hombre y una mujer son iguales. En cuanto a las interconexiones, que son mucho más profundas y mayores en las mujeres, hay una pequeña diferencia. Pero teóricamente hablando, en cuanto a la anatomía, son muy parecidos. Y recordando algunos estudios de la década pasada que dicen que entre el 70 y 80 de los jovencitos que se autopercibieron como del otro sexo, finalmente al terminar la pubertad, ya, volvieron a su sexo biológico. Y el manual DSM-5, que entró en vigencia en 2013, dice que hasta el 28% de los jovencitos y el 88% de las jovencitas que alguna vez declararon o se incomodaron con su sexo biológico, finalmente lo asumieron en el futuro cuando ya crecieron. De ahí la importancia, como bien acabaste de decir, Paulina, es mejor hablar de trastorno como tal cuando ya hay un desarrollo psicosexual como tal. Y como bien dijiste, eso se completa hasta hacia los 30 años, según estudios, desde los 25 como hacia arriba. Eso quería compartirles y felicitarlos porque hoy aprendí mucho
y creo que vamos en buen camino. Muchas gracias. Gracias, Luis. María tiene la mano levantada. ¿No? ¿La perdimos? Norma, cuéntanos. Gracias, aunque yo mandé 3 preguntas, pero no supe a quién le llegó. A mí me llegaron, sí, sí. Y quería quedar un poquito más clara con respecto a cuando hablaron de hacer un diagnóstico correcto e informar de los beneficios, ya sea al paciente o a los padres en caso de menores, y hablaron de los daños potenciales. Quiero saber a qué se refieren con daños potenciales. Ujú. Lo que pasa es que... Ah, dale, Ani. No, sí, o sea, quería aportar ahí que en el fondo cuando nosotros estamos trabajando con los chicos y con las familias, nosotros tratamos de ser lo más transparente y honesto con ellos, en el sentido de mostrarles qué pasaría con ellos si comenzaran, por ejemplo, con un tratamiento de hormonización, cuáles serían los efectos secundarios. Entonces, cuando nos referimos como a los potenciales daños, tiene que ver con eso. ¿Qué pasa si yo efectivamente me hago un tratamiento hormonal? ¿Qué pasa si me someto a una cirugía? ¿Qué pasa si yo efectivamente quiero hacer una operación para cambiar mis genitales? Nos referimos a eso, como transparentarle a los chicos bien abiertamente, digamos, qué va a pasar con ellos. Y no solo desde lo físico, sino también de lo emocional, porque todos estos tratamientos generan cuadros depresivos o mayor ansiedad o mayor inseguridad, etcétera. Y como ellos tienen esta fantasía de que hoy si yo me opero o si yo me hormonizo voy a ser feliz o se van a resolver mis problemas, nuestro trabajo es en el fondo mostrarles que esa no es la realidad y que tienen esta fantasía. ¿Te fijas? Claro, y lo del consentimiento informado que he mencionado ahí, no es que nosotros hagamos un consentimiento informado, sino que lo que se ha visto, que en las clínicas o los centros médicos en donde estos chicos han ido a buscar ayuda para hormonizarse, no les dan un consentimiento informado como corresponde. Por lo tanto, solamente está el deseo y esa fantasía que dice Annie de que todo va a cambiar y van a ser felices y todo va a salir bien, cuando en realidad ya se ha demostrado, hay muchos estudios que están Sí, mostrando sí, la sí. cantidad de perjuicios físicos de mediano y largo plazo. O sea, no estamos hablando que en 50 años más van a tener problemas, estamos hablando de que en 2 3 5 6 años, incluso ahora último, han estado saliendo estudios de cáncer testicular por uso de estrógeno, que han estado saliendo estudios de que las hormonas cruzadas en una etapa, porque están desarrollándose, sus cerebros no están desarrollados, podría bajar incluso el CI. Es decir, no estamos hablando solamente de la osteoporosis o de los daños a los órganos internos, estamos hablando de la cantidad de años que viven, estamos hablando de una calidad de vida pésima. Entonces, son muchos más los riesgos, los beneficios son de fantasía, la verdad. Y hay tantos, tantos de transitadores que están dando su testimonio y que están dando luchas legales porque el sistema los deja fuera. Ellos dejan de usar las hormonas, dejan de ir a esos centros y quedan a la deriva, muchos de ellos sin genitales. Entonces ya tampoco pueden Sí, producir sus propias hormonas. Siguen dependientes hormonalmente para toda la vida. Entonces, es sumamente importante y a veces los ayudamos porque los chicos han leído tanto de lo que no conviene en Internet que muchas veces los desafiamos a que busquemos información fidedigna y de ambas partes. Y ahí ellos mismos se empiezan a encontrar en otros lugares que no habían investigado en Internet de los contras. Y nosotros no podemos obligar a nadie a tomar la decisión de no transitar, pero es tanto lo que aprenden y la verdad, como dice Ani, que nosotros compartimos con ellos porque realmente estamos preocupados y queremos que tengan toda la información, que bueno, que muchos de ellos a veces, no nos ha pasado a nosotros, deciden esperar. ¿Y qué es la idea? Que esperen a tener mayor conocimiento, que esperen a conocerse mejor, que esperen. Y al ir encontrando, porque también veo aquí una pregunta de la coocurrencia, las coocurrencias, justamente
se pueden dar a nivel psicológico. Por ejemplo, cuando tenemos chicos que tienen rasgos TEA, cuando tenemos chicos que han sufrido algún tipo de violencia, como el bullying, ¿sí? O han percibido violencia en sus hogares, o dinámica, o ya más a nivel social, lo que está pasando con todas las redes sociales, que hablan de tantas cosas que tú puedes ser lo que tú quieras. Si tú te sientes incómodo con tu cuerpo, quizás eres trans. Y ese mensaje lo están escuchando niños que están en su etapa de desarrollo fisiológico, niños que están en la pubertad. Es tan natural sentirse incómodo con el cuerpo en la pubertad. Es parte de la pubertad y todos sobrevivimos. Entonces, que también conozcan eso los chicos, que está bien sentirse incómodo, que está bien sentirse raro, que está bien la edad del pavo, que es algo que decimos mucho en Chile, cuando está creciendo, los brazos crecen más rápido que el torso, la nariz crece más rápido que la cara. Esa cosa muy dismórfica, ¿cierto?, que vive el ser humano, es natural. Y es natural sentirse raro en este cuerpo que todavía no sé manejar. Paso por el dintel de la puerta, me paso a llevar el codo, es parte de lo natural. Entonces también es importante volver al origen de explicarle a los chicos qué pasa con sus cuerpos y que es natural sentirse raro con ellos. Y a nivel también sociocultural, lo que ya sabemos sobre la aparición rápida de la disforia de género, cuando los chicos hasta los 13, 14 años, 16 años, estuvieron súper conformes con sus cuerpos y con su identidad sexual y de pronto por contagio social, por lo que ven en sus compañeros, Sí, empiezan sí. a pensar que en realidad están en el cuerpo equivocado y que no pertenecen al sexo que tienen. Y esto se ha visto muchísimo y hay varios estudios que lo muestran. De hecho, hablaba el otro día con una colega que se ha dedicado a trabajar con adolescentes y no solamente me contó de cuántos adolescentes más reciben su consulta con estas dudas, sino que me dijo que en el curso de su hija, dos se autodenominaban heterosexuales. Dos. O sea, es una cosa de contagio social tremenda y tiene que ver, como decía Annie, como decía, no decía Gypsy, con esto de me tengo que definir por algo. Entonces, me escapo de lo que realmente soy, porque ahora es como que es feo ser heterosexual. Es como que una falta de respeto ser heterosexual. Como que no es natural, ¿sí? Y, Sí. y- y escapan los chicos entonces a estas identidades. Es muy interesante ese fenómeno social también. Así es que A voy a eso dar el ejemplo. mismo, perdón, Sí, Paulina, a eso mismo se referían cuando estaban hablando la descripción que hacía el DSM-5 de lo que siente en el cuerpo, la mente, etcétera, que no es seguro ni científicamente sólido. Está, exactamente. está escrito en el DSM-5. Lo que pasa que el DSM-5 dice que esta disforia es cuando el Ajá, sexo asignado no coincide con la vivencia de esa persona. El sexo asignado, ¿qué es eso? Eso es ideológico. El sexo es sexo. Decir sexo biológico es redundante. El sexo. El sexo no lo asigna el médico cuando nace el bebé. El sexo ujú, viene dado por la naturaleza, desde la concepción, ¿cierto? Somos XX o XY. No hay un tercer sexo. sí, Entonces, ya el manual está ideologizado. Entonces, por eso también, y todo basándose en el sentir, cuando uno estudia y cuando uno hace una evaluación, hay criterios que se cumplen o no, que tienen rango de tiempo, y este es muy ambiguo. De hecho, se está dudando de seguir utilizando o de si vamos a cambiarle el nombre a lo que hoy día se llama disforia, porque antes se llamaba trastorno de la identidad sexual. Entonces, sí, por eso, y bueno, y porque también somos científicos, somos terapeutas. A mí me enseñaron a que tenía que cuestionármelo todo y me encanta. Y sí, yo creo que así tenemos que seguir, especialmente si estamos hablando de niños y adolescentes, si estamos hablando que todos estos apoyos a los niños tienen una sola mirada. Es como hasta contradictorio, es como, a ver, ¿no somos pro diversidad? ¿Dónde está la diversidad de tratamiento? Los psicólogos estamos acostumbrados a hacer tratamientos boutique a la medida de cada persona y eso tampoco está sucediendo. Entonces, todas esas cosas nos hacen levantar la ceja, como digo yo, así, cuestionarnos aún más. Y creo que tenemos que seguir en ese camino, porque estamos hablando de niños y adolescentes que confían en nosotros. Los padres confían en nosotros. Y los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos y muchos profesionales de la salud mental están diciendo, lo que pasa es que su hijo es trans. A ver.
¿Dónde está la comprobación de que ese niño está en un cuerpo que no le pertenece? Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que seguir cuestionando. Y nosotros proponemos aunarnos a esta terapia exploratoria que hoy es más razonable. Puede que más adelante aparezca otra cosa mejor aún. Vamos por ello. Trabajemos juntos para encontrar la mejor solución. Y darles, como les decía en un principio, la noticia que estamos armando el diplomado en terapia exploratoria que va a iniciar el próximo año, en mayo, en la Universidad Finisterre. Va a ser online, así que a ustedes les va a llegar la invitación si quieren ser partícipes de eso y sería muy interesante que pudiéramos continuar, ya que se inscribieron en esta actividad, van a ser parte de la base de datos, así que le van a seguir llegando información para que la puedan entonces también compartir. Si necesitan papers, si necesitan más información, por favor contáctenos. Si les surge una pregunta en una semana más, en un mes más, por favor contáctenos. Ahí les vamos a volver a mandar nuestra información. Somos contacto@raizhumana.org. Así que si necesitan cualquier cosa de nosotros. Y no sé si alguien más quiere mencionar otra cosa. Ya estamos en el tiempo justo. Perdón, el audio de esta, ¿tenemos que pedirlo o automáticamente nos lo mandan? Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y ahí les vamos a avisar y mandarles el link. Ah, bueno, muchas ¿Ya? Por gracias. eso, como ya son bases de datos para nosotros, ya tenemos sus correos, les vamos a poder enviarle la información. Ok, muchas Nuestro gusto, gracias. Norma. Qué bueno contar con personas de otras partes del mundo porque nos podemos alimentar tanto y retroalimentar tanto. Sí, Un y gusto. más cuando uno entiende también este tema por haber vivido el sentirse que estaba en el cuerpo equivocado por tantos años. Mira, Y cuando a mí me preguntan, pero de verdad una persona cambia, uy, a mí como que me dan ganas de no sé qué, ¿verdad? mm, Mm. Y importante. cuando Dios me muestra, pues yo hablo de mi testimonio y es público en el YouTube de Club 700 o CBN. Perfecto. Y estoy haciendo también en el libro de mi testimonio con el QR del testimonio que sale en YouTube. Oye, qué rico saber eso. Muchas gracias. Va a ser muy interesante ver tu testimonio y bueno, ya estar contactados. Así Sí, que ya sí, estamos sí, contactados, así que qué rico saber de ti. Gracias por compartirnos eso y nos alimentaremos unos de otros y nos apoyaremos por los niños. Así que eso es nuestro sí, foco. amén. Por tener mejores familias y mejores seres humanos, Así es. Muchas como Dios gracias. manda. Exactamente. Muchas gracias por su participación. Como les decía, les va a llegar el link. Gracias Gypsy, gracias Ani, gracias Patricio, que somos parte de la Fundación Raíz Humana. Y como les decía, Patricio se queda con todos los contactos de ustedes y nos vamos a mantener así para mandarles la grabación. ¿Sí? Sí, antes de cerrar, quería saber si María Baltra, a lo mejor que tenía la mano levantada, pero no sé si está presente todavía. Estás muteada, María. Hola, Ah, ¿cómo estás, Patricio? Sí, sí, Ahí todavía está. estoy aquí. Hola, buenas noches a todos, a todas. ¿Cómo están? bien. Eh, sí, sí, tengo una duda. Bueno, recién hablaron de comorbilidades, ¿cierto? Hablaron del trastorno espectro autista, pero, o de la condición, ¿cierto? De SA. No sé si ustedes tienen algún estudio que diga o mencione si el trastorno compulsivo obsesivo también tiene que ver un poco con la disforia, ¿sí? Esto como del control, como Tiene si tienen cooculación. algún antecedente. Tiene Y esa cooculación. es mi primera pregunta. Y la segunda, que me surgen muchas dudas con respecto a los establecimientos educacionales en Chile, cuando, sobre todo sobre la circular, ¿cierto? Los 312 me parece Sí. que menciona de que si es que el niño menciona de que quiere o empieza, o la niña empieza en transición, entonces obviamente los colegios tienen que afirmar sí, que está en transición, sí, empiezan con el cambio de nombre social, entonces sin indagar mucho en cuál es la problemática familiar y lo dan como afirmativo, ¿no? Como que la afirman. Entonces ahí la lucha constante es cómo trabajar con respecto a los establecimientos educacionales con esto de que la ley impone
pero la investigación mencionan otra cosa, de los colegas que son transafirmativos, entonces ahí me surgen esas dudas, y sobre todo ahora porque estoy trabajando en un colegio. Eso te iba a preguntar. Bueno, María, Sí. por eso tenemos nosotros el servicio de asesorías para los colegios, porque la ley dice una cosa, pero dice que sobre los 14 años el niño puede ir a pedir cambio de nombre social con un apoderado, ¿cierto? Y hacer el cambio de nombre registral, entrar al proceso, digamos. Y las recomendaciones de usar el nombre social son recomendaciones, no son obligaciones de la ley. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros apoyamos a los colegios porque además el diario de los colegios tiene un peso como legal además. Entonces, los colegios no están obligados a seguir la indicación de que desde los 3 años en adelante pueden usar el nombre social. Eso no es real. Entonces, los colegios tienen que saberlo. Y lamentablemente, hay muchos profesores que por la buena onda usan el nombre social o porque también están muy ideologizados. Nosotros tratamos de que esto no pelee, pero estamos como una especie de gallito entre la mirada legal, esto del derecho a la identidad de género, pero nosotros tenemos la mirada de la salud mental. ¿Es esto conveniente? Y sabemos que no. Sabemos que el uso del nombre social no es conveniente. El uso de otro tipo de vestimenta, el uso de otro baño, el corte de pelo, no es conveniente, porque el niño es muy concreto y cree entonces que de verdad está en el cuerpo equivocado. Entonces, el ser buena onda o el ayudar a los niños a hacer todo este tipo de transiciones sociales que parecieran inocuas, porque no tienen que ver con hormonas. Aquí lo que pasó con el PAIG, que es el programa de acompañamiento de la identidad de género, que salió de nuevo aprobado con muchos millones para el próximo año, es porque ellos no hay hormonas, entonces no hay peligro. Pero si tú usas el nombre social, les permites el cambio de vestimenta y otro tipo de adecuaciones, el próximo paso es que cuando cumplan 18 van a ir por las hormonas. María José, que también trabaja en colegio, que ha estado en las supervisiones con nosotros y está tratando casos también. Sí, Levanta la mano. eh, claro, o sea, es súper complejo en los colegios. Yo creo que voy a tener que pedirle, hablar con mi director para que asesore, porque me acuerdo en una profesora de religión, ¿cierto? Sin ninguna mala intención, le llamó al chico por el nombre de chica y esta persona con su mamá presentaron un reclamo, estuvo como súper cuestionada esta profe por discriminación, por la ley Samudio, no sé cuál ley le metieron, y fue súper como engorroso y era como, porque yo en mi mente, entre broma y broma, les digo, oye, háganmela más fácil, o sea, porque ustedes llegan, se cambian el nombre y como que les tiro ahí la talla a los niños y me la soportan. Pero claro, esta profesora 2 o 3 veces en la sala le llamó por el nombre biológico y ¿cómo se llama? Y tuvo un lío así como muy grande y esta mamá estaba empoderadísima porque estaba con una fundación de respaldo, digamos, eh, y fue súper complejo en realidad. Yo creo que nosotros, o sea, nosotros me refiero como la terapia exploratoria o esta otra voz que viene ahora mucho más a la vanguardia, estamos al debe porque necesitamos como poner más voz en esto porque finalmente vienen los otros movimientos y tienen como tan empoderado que uno por ignorancia finalmente se calla. Entonces, creo que como que eso nos pasó como liceo, nos quedamos callados y la profe pidiendo perdón y en convivencia escolar, comité, toda la cosa. Y claro, y ahora aquí estoy escuchando que es una recomendación, ni siquiera es como una obligación, Ujú. entonces Por complejo. eso hay que diferenciar entre lo que es ley y lo que es recomendación, lo que es la minuta, son chiquillos. Aquí somos todos de salud mental. Nosotros no teníamos idea, tuvimos que aprender. Con Comunidad de Justicia, que es una fundación de abogados, nosotros les hablábamos en psicológico y ellos nos hablaban en legal para poder entender todo esto. Entonces ha sido un trabajo y por eso también, como les digo, les ofrecemos a los colegios este servicio para que sepan y, como les decía, las entrevistas estratégicas con los papás, que a veces los papás tampoco saben, están empoderados, como dice muy bien María José, por grupos, lamentablemente, que trabajan muy bien y tenemos mucho que aprender de ellos, pero no tienen idea los papás muchas veces tampoco de los riesgos que corren sus hijos o lo que significa cada una de las cosas que ellos a veces llegan exigiendo, porque hay papás que llegan preguntando y es muy fácil trabajar con ellos y hay papás que llegan exigiendo. Entonces, hay que también saber manejar eso y no es fácil. Bien, mucho gusto, ha sido un placer conocerlos a muchos de ustedes. Estamos en contacto y nos mantendremos en contacto. Que estén muy bien, muy buenas noches.
Además, Muchas gracias, muy interesante, muy rico.